Bueno, voy a hablar de Pedro y lo que voy a decir de Pedro lo podemos aplicar en nuestro pensamiento al ministerio del Papa, ¿sí? Primera reflexión, que no se apoya en este texto, sino en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, siempre que se nombran a todos los apóstoles, adivinen a quién se nombra en primer lugar. A Pedro. ¿Quién es el primer discípulo? Según la tradición, hay dos tradiciones. Según la tradición de Juan, el primer discípulo es Andrés, hermano de Simón Pedro. O sea, es el hermano quien lleva. Pero según la tradición de Mateo, Marcos y Lucas, el primer discípulo en ser llamado, ¿quién es? Pedro. ¿Quién es el que siempre habla? Pedro. Tanto en los evangelios como después en los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés es Pedro quien toma la iniciativa y dirige la predicación. Y toda la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles podría decirse que es el libro de los Hechos de Pedro. La segunda parte, a partir del capítulo 13, serían los Hechos de Pablo, fundamentalmente. Los llamamos libros de los Hechos de los Apóstoles, pero son los libros de los Hechos de Pedro y los Hechos de Pablo. Miren qué interesante, ¿no? A diferencia de Pablo, Pedro se ve que no era un buen escritor. Pablo sí. Pablo, prácticamente el tercio del Nuevo Testamento, un tercio de todo el Nuevo Testamento, tiene como autor a San Pablo. Son las cartas apostólicas de San Pablo. Pero eso lo dejamos para otro día. Así que no es un detalle banal que siempre se nombre a Pedro en primer lugar. Segundo, un detalle que no es tan detalle, el nombre, Pedro. La asignación del nombre de Pedro es dicha en los evangelios en distintos lugares. En el evangelio de Juan, cuando Andrés, su hermano, lo presenta a Jesús, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro o Cefas, en lengua aramea. Cefas, en lengua aramea, significa piedra, pues roca. Lo mismo Petra, en lengua griega, significa piedra o roca. Así que, y aquí está claro, en el Evangelio que recién escuchamos, que la asignación del nombre de Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está. Y yo te digo, tú eres roca, tú eres Petros. ¿Saben que Petros era un nombre que no existía en lengua griega? O sea, Jesús le inventó un nombre. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que tenemos, por un lado, la primacía de Pedro, que aparece en el orden con que se nombra a todos los apóstoles. La primacía de Pedro aparece también en la asignación de un nombre nuevo, a lo cual hay que añadir esto. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, no es que le cambia la identidad, le revela su verdadera identidad y le revela su auténtica misión: ser Pedro, ser roca, ser piedra, ser fundamento de la iglesia. Entonces recapitulo: primero, Pedro es el primero en las listas de los apóstoles. Pedro recibe el nombre, no era su nombre civil, por decirlo así, es el nombre que Jesucristo le asigna, y un nombre, el don de un nombre, es la revelación de la verdadera identidad y de la misión. Pero además,
de ser fundamento, roca, cimiento de la iglesia, Pedro recibe llaves. O sea, de repente también es portero del reino de los cielos, fundamento de la iglesia y portero del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso a Pedro se lo representan las figuras, y por eso se habla de San Pedro que te abre el cielo. ¿Vieron? ¿De dónde viene eso de que San Pedro, a ver, los chistes que se cuentan de San Pedro que está ahí en la puerta del cielo y que dice, che, vos no estás acá, marche preso? Bueno, el reino, portero del reino de los cielos. Y también hay otra cosa más que se dice acá de Pedro. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra. O sea, resulta que ahora hace nudos y desata nudos. Ata y desata. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Significa, por un lado, ser un rabí, el rabí del reino de Dios, de la iglesia. El rabí es el maestro, porque en el Antiguo Testamento este poder de atar y desatar tenía que ver con el poder de fijar o determinar si una doctrina era acorde a la voluntad de Dios o era falsa. Era determinar la veracidad o el error de una determinada doctrina referida a Dios o a la vida en Dios. Así que tenemos, primero en las listas. Digan, primero en las listas. Sí, se nos graba. El nombre de Pedro, o sea, que significa roca, ¿no? Y el cambio de nombre. Digan, el cambio de nombre, porque no es simplemente un nombre, es el cambio de nombre. Tercero, cuarto, portero. Quinto, hacedor de nudos y desatador de nudos, que significa un poder doctrinal. Pero no solo es un poder doctrinal, ese símbolo de atar nudos, atar y desatar. También es un poder o una autoridad disciplinar. ¿Qué diferencia hay entre lo doctrinal y lo disciplinar? Lo doctrinal tiene que ver con la fe, lo disciplinar tiene que ver con la vida y con la organización de las comunidades. ¿Me están siguiendo? En una comunidad pequeña, si no hay una organización, si todos quieren ser caciques, si cada uno quiere hacer lo que se le ocurre, eso es un caos, ¿no? Pedro aparece también entonces como cabeza visible de una organización humana. Miren todo lo que hay de Pedro. Ahora, todo esto tiene que ver evidentemente con la iglesia. Hay dos figuras que representan fundamentalmente a la iglesia. María es la figura, el prototipo de la iglesia. Madre, esposa de Cristo. Y Pedro, que es la roca, fundamento. Y fíjense, no tiene tanto que ver con el carácter de Pedro, aunque se ve que Jesús tuvo en cuenta su carácter. Porque viste que en los evangelios siempre Pedro aparece como medio brutazo, vamos a decirlo así, metiendo la pata por aquí y por allá, hablando cuando tenía que callar y callando cuando tenía que hablar. O sea, no tiene tanto que ver con el carácter, tiene que ver con la misión. No es Pedro un
fuera de serie elegido para todo esto porque era ya un fuera de serie. Es un hombre frágil y débil al cual Jesús le asigna esta responsabilidad, pone sobre sus espaldas esta responsabilidad. Hermoso, ¿no? Bueno, todo esto es el Papa. Todo esto es la misión del Papa. Es ser roca, fundamento. Fíjense qué interesante, hasta los papas se cambian el nombre. De alguna manera, ese cambio de nombre, esa reasignación de un nombre, significa un determinado matiz sobre el que habrá de poner el acento su ministerio petrino. El cambio de nombre, portero del reino de los cielos, con un poder doctrinal y con un poder disciplinar para regir toda la Iglesia. Bueno, esto es el Papa, ¿no? Y voy con una pequeña consideración sobre, yo no sabría decirlo, pero sobre un vicio humano muy común y que me causa cierto asombro. Y fíjense que muchas veces el Papa es la persona más criticada del mundo, por lo que hace o por lo que no hace. Piensen en nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, al que conocimos más de cerca y todos vibramos ante su ministerio. ¿Quién de nosotros no lo criticó porque no vino a Argentina? Confieso mi pecado. Y no me vengan a decir que nadie lo criticó porque no vino a Argentina, porque creo que ¿quién no lo criticó por alguna de sus decisiones? Porque era amigo de algunas personas que tal vez nosotros consideramos medias impresentables. O porque le mandaba el rosario a una y qué sé yo, esas cosas, ¿no? Y porque a una presidente la sonreía y al otro lo recibió con cara de... ¿Se acuerdan, no? Todos los que estamos acá habíamos nacido para esa época. Por no decir críticas más profundas, como llamarlo de sectores muy tradicionalistas, muy radicalizados, que lo llamaron antipapa, que había sede vacante, o por la famosa, algunas de las cartas y declaraciones, por ejemplo, sí, la bendición de las parejas homosexuales y esto, y por qué la elección de un obispo y no de otro. Deben haberle sonado los oídos mucho al Papa Francisco, sobre todo de las críticas que venían más de Argentina que de otros lugares. Ahora, ¿somos los católicos nada más los que critican? ¿Y los argentinos? Durante 500 años ha habido leyendas negras sobre el papado. Desde la Reforma Protestante, el papado en algunos grupos evangélicos se convirtió en el anticristo y el Vaticano la ramera del Apocalipsis. O sea, por las dudas, si quieren saber lo que es la ramera del Apocalipsis, lean capítulo 15, 16 del Apocalipsis. Roma es la ramera del Apocalipsis. O sea, no es una critiquita chiquitita. Es decir, el centro del mal es el Papa de Roma. ¿Por qué ha cosechado la figura del papado, más allá de la persona que lo haya tenido a su cargo tantas críticas
y tan recias y tan ásperas y tan agrias. Todavía el Papa actual ya lo están criticando. Ya algunos tratando de ponerlo de un lado, ponerlo de otro lado. Sí, mira, este Papa no va a ser como el anterior porque fíjate esto y esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo me lo pregunto. Y pienso, y con esto termino, en lo siguiente. Hay una frase que dice por ahí San Pablo que habla del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es un misterio de maldad que atraviesa los tiempos y la historia. Es algo así como un manantial de negrura que atraviesa la historia, pero en un nivel no exterior, sino subterráneo. Pero un manantial va como un río de agua que va debajo de la roca. Así como hay agua límpidas, claras. Este sería como un manantial de negrura, de aguas fétidas, podridas, envenenadas. Ese misterio de iniquidad odia a la Iglesia. O sea, si hay un enemigo en la humanidad de ese misterio de iniquidad, es la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de Cristo, compuesta por todos nosotros, que no somos mejores que nadie. No estamos acá hablando de que nosotros merezcamos estar parados sobre un pedestal. No. Ese misterio de iniquidad odia a la Iglesia. Por eso odia a María y odia a Pedro, que son las dos figuras más Pedro, porque siempre es más fácil odiar a un tipo que a una tipa. Vamos a pedir al Señor, que ha prometido a Pedro y a través de él a todos nosotros, que ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia. Vamos a pedirle por nuestro Papa y también porque nos dé ver la figura del Papa desde la fe, agradecerla como un don de Dios. Amén.